como este programa y los satélites que hay, y puede esto contaminar las observaciones. Y de hecho, los radioobservatorios se hacen también en lugares muy alejados, ahí en el desierto, en medio de la nada, ¿no? Para precisamente alejarnos de las fuentes de contaminación. Entonces sí tenemos problemas y afortunadamente nosotros trabajamos a frecuencias mucho más altas. Por ejemplo, nosotros aquí estamos, por ejemplo, en 106.7 megahertz. Nosotros trabajamos más bien en los gigahertz, que son frecuencias cientos o miles de veces más altas. Y ahí todavía no hay tanta cosa comercial, pero ya están llegando los teléfonos celulares. Entonces estamos teniendo problemas y lo evitamos pues yéndonos a los lugares más cercanos. El otro es que sí tengo un pequeño libro de divulgación que se llama Un universo de expansión, que me da muchas satisfacciones. Porque es un librito que escribí hace un buen número de años y a veces llega un joven y me dice, oiga, yo leí su libro y por eso me estoy metiendo a la ciencia. O sea, la divulgación es maravillosa porque llega uno al gran público. Yo he escrito muchos artículos científicos técnicos y nadie me ha venido a dar las gracias. En cambio del librito ese, muchos jóvenes están diciendo, yo me metí porque leí su libro y me llamó la atención. Y es un librito que se sigue vendiendo y ya lo hemos actualizado. Editado por El Fondo de Cultura el Económica. Pulso de Cultura Económica. Doctor, ¿cómo le nació a usted el deseo, la vocación por la astronomía? ¿Cómo decidió ser astrónomo? Pues a mí siempre me gustó la ciencia en general. Y entonces yo me fui a estudiar física, yo nací en Mérida, pero me fui a estudiar física a México. Y la verdad es que me llamaba la atención la química, la meteorología, pero al terminar mi carrera hice mi tesis con la doctora Torres Steinberg, una muy ilustre astrónoma, en astronomía, y ya me fui por la astronomía, ¿no? Ya me ganó la astronomía y desde ese momento, ya hace muchísimos años, ha sido mi pasión, ya casi 40, mi gusto, mi hobby, todo, ¿no? Entonces, realmente no me arrepiento un solo minuto de haberme metido a la astronomía. Y sí, adelante, Juan. Que le interesa a la gente que la pasó. Dice, ahora se habla mucho de las tormentas solares, que pueden causar una catástrofe. Bueno, el Sol tiene ciclos que duran 11 años por los que pasa por gran actividad, que hay explosiones en la superficie y que avientan al espacio nubes de plasma, nubes de gas ionizado, y a veces estas nubes chocan con la Tierra. No pueden crear una cosa catastrófica porque son nubes muy difusas, pero sí interfieren con las comunicaciones, pueden producir que se quemen los transformadores de luz, producen las bellísimas auroras boreales que no las podemos ver desde aquí, pero en los polos se ven. Son esas nubes que llegan y se atrapan en el campo magnético de la Tierra y producen las auroras. Eso es un evento catastrófico, no lo pueden producir, pero sí podrían, por ejemplo, producir una falla masiva de las telecomunicaciones en el mundo si hubiera una nube lo suficientemente densa y ética, ¿verdad? Pero todo esto ha ocurrido pues desde siempre y afortunadamente son nubes de gas, como si fueran algo sólido y nos afectarían más seriamente. Así es. Y comentábamos algo fuera del aire también, que por ahí mucha gente tenía inquietud. ¿Qué sucede cuando los planetas que comentábamos? Interesante. Pues también esto ocurre de vez en cuando y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema solar el Sol tiene 99.9% de la masa. Los planetas somos como motitas de polvo alrededor, que si nos alineamos o no nos alineamos, no pasa nada. Inclusive ahora, para diciembre del 2012, se habla de una alineación del Sol, la Tierra y el centro de la galaxia, y que esto podría provocar una catástrofe. Bueno, no, porque ya ocurre cada año se da este alineamiento y no ha pasado nada por los siglos de los siglos. Entonces, en general, las cosas están ya estables en nuestro sistema solar. Los desastres ocurrieron cuando era muy joven y chocaron los planetas y se formó la Luna de un choque de la Tierra con otro planeta, pero todo esto ya se calmó. Digamos, el sistema solar es viejo, y como los viejos, pues está así todo ya tranquilo y sosegado, como yo, ¿no? Ya no tiene grandes catástrofes. ¿Conocemos la historia del universo, doctor? No en detalle, pero por ejemplo conocemos la historia de la expansión. Sí. ¿Qué tan rápido se expandía el universo? Lo sabemos desde que empezó hasta nuestro tiempo. Y ahí viene ese descubrimiento sorprendente que al principio iba, vamos a decir, rápido, se fue desacelerando, que era lo que se esperaba. Y en la última tercera parte de la historia del universo empezó a acelerarse de nuevo y no tenemos una explicación para eso. Pero no le puedo decir en detalle qué pasó en la Tierra, ¿verdad? Claro. Pero tenemos una idea a grosso modo.
¿Qué le podría recomendar a los jóvenes, a los niños que estuviesen interesados en la astronomía? Pues mire, por ejemplo, en la colección del Fondo de Cultura Económica que se llama La Ciencia para Todos, está el número que yo escribí, que es el número 1, lo escribí hace mucho tiempo, Sí, es el y hay, número. hay 10, se llama Un Universo en Expansión, es el número 1 y debe estar en las librerías. Y en esa misma serie hay bastantes libros, hay como 12 o 15 libros de astronomía, de distintos astrónomos. Pero en internet encuentra usted material fabuloso. Métase usted en astronomía y hay páginas de gente que ha recopilado material. Ahorita para los jóvenes, la verdad la tienen más fácil que en nuestra época, que había que comprar un libro. Había que comprar el libro, ir a las bibliotecas, En ¿verdad? las bibliotecas, Sí. ahorita en internet hay material fabuloso. Y ahí en el internet hay charlatanería con relación a la astronomía. Hay de todo, ese es el problema de internet, ¿verdad? Que hay que filtrarlo. Hay de todo, hay desde cosas muy correctas. Por ejemplo, si se mete usted a alguna página de la UNAM, pues seguramente por ahí va a haber, Claro. o de una universidad, pero luego hay gente que también pone sus cosas y para el joven es difícil distinguir entre lo que está correcto y lo que no. Los propios observatorios tienen página de internet. Yo quería preguntar esto. He escuchado incluso un par de teorías sobre los fenómenos que se está experimentando en la Tierra, como el calentamiento global. Y hay algunos, bueno, obviamente, que se basan en el fenómeno que ocurre por la acción del hombre, la huella de carbono, todo eso. Pero mi pregunta es si algunos de estos cambios estarían relacionados también con un proceso físico natural de la Tierra con relación a los cambios. Bueno, eso es muy importante la pregunta que haces. De hecho, el estudio del Sol ha sido clave para entender que el calentamiento global lo estamos produciendo nosotros, porque digamos, hasta más o menos los principios del siglo pasado, se sabe la temperatura de la Tierra y se sabe cuánta energía produce el Sol, porque sí varía un poquitito, y allá iban a la par, ¿no? Subía el Sol, subía la temperatura de la Tierra, bajaba el Sol, bajaba la temperatura, pero ya desde el último siglo se ha separado. El Sol, digamos, tiene su comportamiento y la temperatura de la Tierra se ha descendido y ha ido subiendo. Eso nos dice que ya no es el Sol, ¿no? Ya es más que nosotros. Entonces, hay una convicción entre la mayoría de los científicos de que el calentamiento global sí es una cosa producida por el ser humano. Y eso hace que el Sol sea más peligroso. Estamos escuchando que en el Distrito Federal dijeron que hay que tenerle cuidado al Sol, no exponerse mucho a la luz solar. Hay que ponerse protector porque puede ser cancerígeno. Claro, no, el Sol es peligrosísimo y eso no lo sabíamos. Y andábamos todos ahí de chamacos asoleándonos de día y de noche. Sí. Es muy peligroso, es cancerígeno, hay que usar protector, hay que usar gorra. Y más, hay un fenómeno que apenas está entendiendo, que de hecho, explicó y predijo un mexicano, Mario Molina, que es que por ciertas sustancias que usamos en la Tierra, el ozono se ha ido destruyendo, y el ozono es el que para la radiación ultravioleta. Entonces ahora nos tira más radiación ultravioleta que antes, y hay que tener mucho cuidado, hay que estar protector, hay que estar... es bueno asolearse, pero no con exceso. Pero no con exceso, No con ¿verdad? exceso. Cubrirse, protegerse. Exactamente. Abierto. ¿Qué otros fenómenos que ocurren en el universo, que ocurren más allá de donde estamos, afectan a la Tierra? Pues hay varios, mire. En el sistema solar, pues tenemos el Sol y los planetas, pero además de esos cuerpos mayores, hay infinidad, miles de asteroides y meteoritos que potencialmente pueden chocar con la Tierra y que han chocado en el pasado. Se supone que la extinción de los dinosaurios fue un gran asteroide que cayó aquí en Chicxulub, aquí cerquita. Entonces, es un fenómeno y ahorita hay un programa afortunadamente llevado por Estados Unidos, que son los que tienen recursos, en los que se está estudiando la órbita de todos estos cuerpos. Y ahorita no hay el peligro de que caiga alguno, pero son tantos, las órbitas son tan caóticas, que hay el potencial de que un cuerpo grande caiga en la Tierra. Todo el tiempo están cayendo piedritas, pero ya un cuerpo de kilómetros podría provocar un problema. Es una cosa, entonces uno piensa que estamos aislados, no nos importa el resto del universo, pero no, estamos metidos en él y las cosas que pasan afuera potencialmente nos pueden afectar. Así a propósito de eso, la radiación cósmica, ¿qué tan importante es sobre la Tierra? ¿Y qué posibilidades hay de afectar a la Tierra por una supernova? Eso también es posible. Además de la luz del Sol, hay una cosa que se llama radiación cósmica, que son partículas
que están bañando todo el universo. Afortunadamente nuestra Tierra tiene un campo magnético como si fuera un imán que desvía la mayor parte de esas partículas, pero algunas sí caen. También son otro factor, por ejemplo, pueden destruir el DNA de las células y podrían ser también fuente de cáncer. Pero el peligro mayor que hay, si hubiera una gran estrella cerca de nosotros, que afortunadamente no la hay, estas explotan de una manera tremenda y podrían, por ejemplo, arrancarle la atmósfera a la Tierra. Afortunadamente no hay ninguna gran estrella cerca, pero las cosas se están moviendo, ¿verdad? Y la Tierra está en su órbita y podría ser que de aquí a 100 millones de años quedáramos cerca de una estrella y tuviéramos la mala suerte de que explote y que se provoque una catástrofe. O sea, sí hay una posibilidad de que esas cosas que vemos tan remotas nos afecten. Que han desaparecido planetas. Bueno, lo que hemos visto son grandes explosiones en otras partes del universo. Vemos cómo la explosión afecta a otros cuerpos, ¿no? Porque son explosiones violentísimas. Afortunadamente, solo les pasa a las estrellas muy grandes. Al Sol, por ejemplo, no le va a pasar, le va a pasar otra cosa, pero estos objetos afortunadamente son pocos. Entonces uno que tener la mala suerte de estar muy cerca de uno de ellos. ¿Qué le va a pasar al Sol? Bueno, el Sol lo que le va a pasar, le falta mucho Sí. tiempo. Como dicen, todo por servir se apaga, que se acaba, pero el Sol está Se apaga produciendo, también se apaga. Sí. En efecto, va a tener una especie de apagamiento, de extinción. ¿Por qué? Porque el combustible nuclear que usa se va a acabar. Faltan 4.500 millones de años. No lo vamos no a hay ver que correr con ahorita, seguridad. bueno, no dejen la mesa. Pero para ¿no? saber nada más si es en la Para mañana o en la saber, tarde. entonces va a ir perdiendo gas, va a crecer mucho y también en ese momento va a atrapar a la Tierra, ¿no? A Mercurio, Venus y a la Tierra, y también ahí se va a acabar la vida, pero falta muchísimo, ¿no? Y claro, lo que va a pasar quizás es que ya haya tanta tecnología que ya una parte de la humanidad se haya ido a otra estrella más joven, Claro. a otro planeta como la Tierra, y ahí vivamos otros 5.000 millones de años. Ya todo esto suena a ciencia ficción, pero son hechos científicos.